Aló, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Eh, una de las razones por las cuales se hace esta sesión pregrabada es por la autorización que dieron desde la dirección debido a la tercera Semana Internacional de la Ingeniería que se está llevando a cabo en la minuto. Por eso es que esta Open Class, esta segunda Open Class del curso Estructura de Datos, para el NRS 455 pues se está dejando grabada, queda grabada en el foro en el foro de dudas. Entonces, aquí les voy a dar todas las instrucciones para que no haya inconvenientes, no haya inconvenientes al respecto. Voy a explicarles la actividad que corresponde para el día de hoy, para esta segunda Open Class. Bien, entonces, ya para para esta semana, estamos hablando de acuerdo a lo que hemos hablado en la Open Class pasada, entonces empezamos a trabajar con la organización de un programa y que estábamos también hablando acerca de los fundamentos de solución de problemas, donde yo les explicaba acerca de los algoritmos, cómo se hacían los algoritmos a través de los diagramas de flujo y de los pseudocódigos. Eso lo podemos seguir mirando en otra Open Class. Bien, para esta segunda semana se trata de la organización de un programa. Pero para ello, como yo les dije en la Open Class pasada, siempre tomo como referencia la modalidad de actividades porque como es una actividad que hay que entregar, entonces pues en esa modalidad pues abarcamos tema y es un tema muy útil pues para todos, incluyendo los de examen o los de trabajo final, porque allí es donde hay que entregar un trabajo, hay que hacer algo, algún entregable, entonces la información que se toma de allí sirve para todos. No se les olvide que a todos, de acuerdo a lo que les expliqué, las semanas pares 2 4 6 y 8 son actividades de afianzamiento y las impares son infografías. Entonces, espero que en esta semana ustedes aprovechen y hagan la infografía. Sin embargo, pues hoy vamos a resolver o les voy a explicar temáticas de la actividad de afianzamiento. Bien, entonces, como es semana 2 entonces voy aquí a explicarles lo que corresponde a los que tienen que entregar actividad, que es lo que tienen que hacer. Entonces, a continuación, se encuentra la actividad que deberá realizar en esta semana, la cual deberá dar a cuenta de su aprendizaje hasta el momento. Tenga presente que la calificación que se obtendrá sumará a su evaluación final y vamos a hablar acerca de la estructura de un programa en Python, ¿no? Vamos a trabajar sobre Python, no vamos a trabajar con otro lenguaje de programación. Yo ya les di las pautas en la Open Class pasada porque vamos a trabajar con Python. Entonces, además, así lo exige la estructura del curso. Am, el estudiante elaborará de forma individual una presentación de diapositivas sobre la estructura general de un programa. Bloques de declaración, bloques de instrucción, características generales, datos de entrada y datos de salida. Con el objetivo de describir los bloques de declaración, bloques de sentencia en la estructura de un programa y diferenciar las principales partes en la estructura de un programa. No podemos entrar.
a trabajar de una vez con un programa porque tenemos que definir, como les he venido comentando, qué es un algoritmo, qué es un programa, qué es eso del análisis de un problema y ahora las partes de un programa. Porque inclusive cuando uno programa no puede una vez uno ingresar a escribir código porque hay que ser ordenado. Los programas también tienen unos bloques. Por ejemplo, uno lo ubica, debe colocar en la parte superior el encabezado. Entonces va un bloque de encabezado o encabezado. Luego se importan las librerías. Posteriormente, ¿qué se hace? Luego va un bloque de declaración. Entonces, eso hay que hacerlo en orden. Hay unas preguntas orientadoras que no hay que responder. Solamente esa manera de contextualización, digámoslo así. Es eso. Los referentes bibliográficos que debemos tener en cuenta acá, que son de Joyanes, subprogramas y de Cuevas, elementos fundamentales de programación. Y luego si viene aquí lo que hay que hacer, elaborar una presentación donde explique la estructura de un programa. Tienen que ser muy explicativos, es decir, hacerlo con imágenes, buena presentación, su portada, una introducción, unas conclusiones, unas referencias bibliográficas. No interesa en qué presentación lo hagan, si lo hacen en Google, si lo hacen en Prezi, en emails, lo pueden hacer en Canva. Sí, eso les estoy indicando que lo pueden hacer en línea, sí. Pero como lo van a hacer en línea, entonces cuiden de que la presentación quede pública, porque se nos olvida o se les olvida dejarlo público. Ya ha ocurrido que me envían enlaces y de pronto el enlace no abre porque pide contraseña. Tengan presente eso porque si no lo puedo revisar, entonces no podrán tener calificación allí. Entonces tengan presente eso. Ponga un título breve y llamativo que resuma el tema central de la presentación. Luego exponga las ideas principales del tema. Hay que ser muy concisos, es decir, no demasiado texto ni tampoco muchas imágenes. Busque un equilibrio ahí entre imágenes y texto. ¿Sí? Establezca un orden, una secuencia que facilite la comprensión, incluya citas, referencias, ¿m? Que tener en cuenta allí. Estructuren algún programa. Describa cuáles son todos los componentes, ¿no? Describa cuáles son todos los componentes básicos de un programa. ¿Cuáles son los bloques de declaración? Su función y características. ¿Cuáles son los bloques de sentencia? ¿Mm? Entonces, están los bloques de sentencia que van después de los de declaración. Está la entrada de datos, el proceso, cómo se manipulan esos datos, las salidas, que son los resultados, cómo se presentan los resultados al usuario y se almacenan para su posterior uso. Entonces, eso es lo que debe tener el trabajo. La estructura general de un programa, bloques de declaración, bloques de sentencia, entradas de datos, procesos, salidas, conceptos, definiciones, gráficos muy dicientes relacionados con eso. No me ubiquen gráficos relacionados con C ni Java, no. Estructura general de un programa, bloques de declaración o ejemplo, encabezado, ¿cómo se hace en Python? El bloque de declaración, ¿cómo se hace en Python? Bloque de sentencia, ¿cómo se hace en Python? Si van a colocar entradas de datos, ¿cómo se hace en Python? ¿Sí? No es en C++ o en Java o tomar pantallazos directos de la web. No, es cómo se hace en Python. El cierre, formule conclusiones, reflexiones o predicciones sobre la importancia de reconocer la estructura de un programa y sus componentes. Hay unas conclusiones. Máximo, ¿cuántas diapositivas? 10, mínimo 6, independientemente de la portada y la bibliografía. Un trabajo que debe contener portada, una introducción, va el tema, va conclusiones y va bibliografía.
No contemos ni la portada, ni la introducción, ni la conclusión, ni las bibliografías. Pueden incluir máximo 10 diapositivas. Si yo cuento 15 diapositivas, más aparte introducción, portada, conclusiones y bibliografía, pues realmente no corresponde a lo que se está solicitando. Entonces, en eso también hay que tener cuidado. Es eso, es porque debemos conocer cuáles son las partes de un programa constitutivo, es decir, de un programa, en este caso de Python, ¿sí? Ahí existe mucho error cuando se hace codificación. Va uno a mirar y dónde está el encabezado. ¿Qué es eso, profe? O si están trabajando en una empresa, ¿y qué es eso de encabezado? ¿Qué son los comentarios? Entonces el encabezado es eso. Entonces el encabezado es, el encabezado yo tengo que colocar entre comentarios, tengo que colocar el nombre de la empresa o el autor del código, el nombre del programa, la fecha, una descripción. Eso es encabezado, ¿sí? Entonces es eso. No es una tarea difícil, ¿no? Pero sí hay que ser muy organizados. Listo. Eso con respecto a, voy a mirar acá de una vez, voy a aprovechar y mirar la rúbrica. Vamos a mirar de la rúbrica que nos está pidiendo. En la rúbrica nos pide presentación, ortografía, no hay ningún inconveniente por ello. Estructura del programa, describe en gran detalle todos los componentes básicos de un programa, los bloques, los explica, explica los datos de entrada y salida y hace el cierre. Listo. Quería era mirar eso. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes mm, para la semana 2. Entonces, organización de un programa. Ya les orienté sobre la actividad. Les orienté sobre la respectiva actividad. Vamos a mirar aquí. Mira, aquí está inclusive en la diapositiva. Ahí les dejo para que tengan también como referencia allí. Bueno, vamos a revisar algunos elementos de la actividad de afianzamiento como para que los vayamos mirando rápido, porque son conceptos que es importante que ustedes los tengan presentes. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta que dice, ¿el software del sistema es un programa embebido que se encuentra en el procesador de la CPU? Pues eso es, bueno, en una clase, en una open class, pues aquí intervendríamos entre ustedes, todos ustedes y yo, pero aquí voy a hacerlo rápido, donde ustedes lo pueden verificar allá en su plataforma. Esto es falso porque está hablando desde el software embebido. Cuando hablamos de software embebido, ¿a qué hace referencia? Pues que realmente el software del sistema no es un programa embebido, ¿no? El software del sistema es un componente esencial de un sistema informático que se encarga pues de administrar y coordinar los recursos de hardware, ¿no? Pero cuando hablamos de que se encarga de administrar los recursos, eso lo hace es el sistema operativo, por eso es falso. Es un ejemplo clave del software del sistema y que controla las operaciones básicas de un computador porque que es el que gestiona los recursos, proporciona la interfaz de usuario, lo que ustedes conocen acerca de los sistemas operativos. Si no tuviéramos instalado el sistema operativo, pues en este momento ustedes no podrían estar viendo esta Open Class, no podían ingresar a Zoom, no podrían ingresar a la plataforma porque primero se instala el sistema operativo. Tener en cuenta que el software del sistema está compuesto por el sistema operativo y también hay una parte que es otro software que es el embebido como tal. El software embebido, como su nombre bueno, no es que su nombre lo indique, el embebido viene de la parte empotrado, ¿no? El, 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 el- lo empotrado es lo incorporado y realiza unas funciones específicas para sistemas embebidos, es decir, que sistemas que son limitados. Por ser limitados no significa que no sean importantes, porque están integrados directamente en el dispositivo y que están diseñados para ejecutar tareas específicas sin la flexibilidad de un sistema operativo completo. ¿Cómo así, profe? Los electrodomésticos tienen sistemas embebidos.
Aquí no sé, de pronto se le ha dañado la lavadora y va el técnico y dice, no, es la tarjeta y la tarjeta hay que cambiarla o la tarjeta nos tocó reiniciarla y reprogramarla. O sea, esa tarjeta que viene en los electrodomésticos como la licuadora, la nevera, las lavadoras, por no mencionar otros, hasta en los automóviles hay sistemas embebidos. Es un software específico que está integrado dentro del hardware y que tiene unas funciones específicas y no tiene una flexibilidad de un sistema operativo, pero son muy importantes. Quien haya programado por ejemplo, los gateways o router en Cisco, en redes, se dará cuenta que allí hay un sistema operativo embebido porque trabaja a través de una interfaz de línea de comandos en línea, de línea no, sino, es decir, dentro de ese software o switch o dispositivo de Cisco, porque estoy hablando de redes, y él responde a unos comandos, pero específicamente es para eso. Vamos para la segunda pregunta. ¿Solo es posible hacer uso de lenguajes de programación orientados a objetos en las arquitecturas modernas de cómputo? Entonces, pues allí tenemos una reglamentación donde nos dice que los lenguajes orientados a objetos son solo algunos de los tipos de lenguajes de programación, porque existen lenguajes imperativos, declarativos y funcionales. Entonces les voy a explicar rápidamente qué es esto. Ahora, ¿qué es? Cuando hablamos es de imperativos, no son imperativos, no, es imperativos. Entonces, esos lenguajes imperativos son lenguajes que, así como en los lenguajes de programación, donde se utilizan para realizar operaciones y se centra es en describir los pasos de lo que debe hacer un programa. Eso lo hacemos en los diferentes lenguajes de programación. Describo los pasos de lo que yo necesito hacer. Lo puedo hacer en Java, en C, en Pascal. Bueno, Pascal no lo voy a, es decir, Pascal es una versión anterior al C++. Java, Fortran, JavaScript, Perl, Ruby, nombremos Go, Visual Basic o Python, son lenguajes imperativos, porque yo a través de comandos describo los pasos del programa de lo que yo quiero realizar. Ahí está, hay lenguajes también declarativos, los lenguajes declarativos describen el resultado de lo que se quiere, los pasos detallados. Y los pasos detallados, pues por ejemplo, se enfoca es en lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero mostrar, lo que yo quiero hacer en lugar de cómo hacerlo. Mientras que, por ejemplo, en Python yo digo, mire, tome esta variable, lea la segunda variable, súmela, después de que la sume, hállele la raíz cuadrada, después elévela al cuadrado. Bueno, allí estoy ahí diciendo que debo hacer cierto, pero en los lenguajes declarativos no, los lenguajes declarativos es, quiero ver de este resultado. ¿Cuáles son? SQL. Quien haya de pronto hecho una consulta muy básica, por ejemplo, en SQL, porque instaló un MongoDB o instaló Oracle o instaló eh, eh, MySQL, pues se darán cuenta que SQL funciona más, es como ese tipo de lenguaje, ¿sí? Les nombro algunos. Si yo quiero, por ejemplo, mire, seleccióneme todos los registros de la tabla de empleados, entonces yo utilizaría un comando como select asterisco from empleados. Entonces ahí está seleccionando todos los registros de la tabla de empleados. Entonces mire que es muy diferente. Por eso se llama SQL, Standard Query Language, lenguaje estándar de consulta. Entonces hay lenguajes imperativos, hay lenguajes declarativos y lenguajes funcionales. Lenguajes funcionales porque ya se enfoca más a la parte de funciones matemáticas como el Haskell, el Lisp, el Scala y otros, como para que ustedes conozcan este tipo de tipos de lenguajes, ¿sí? Tercera pregunta. La tercera pregunta, en un programa no existen instrucciones de entrada de datos dado que es gestionado directamente por el sistema operativo. Pues eso es completamente, completamente falso, porque realmente el sistema operativo sí cumple unas funciones muy específicas, ¿no? Eh, mm, pero cuando nos habla acerca
No existen instrucciones de entrada de datos en un programa porque es gestionado directamente por el sistema operativo. No, realmente no es coherente, ¿cierto? Entonces uno dice no, porque es que en el programa sí existen instrucciones de entrada de datos. Bien. ¿Por qué? Porque los programas existen entrada de datos y además porque los ingresos de datos se pueden hacer dependiendo del contexto. El más normal y general que se hace es a través de teclado, ¿no? Por teclado siempre hacemos una entrada de datos, pero podemos encontrar que se haga interacción a través de un dispositivo a dispositivo. Por ejemplo, se trabaja con IoT, que es Internet de las Cosas. Entonces los dispositivos pueden conectarse entre sí para intercambiar datos o a través de lo que conocemos como el código de barras, ¿no? El código de barras que son en la parte empresarial o de inventarios, pues se utilizan escáneres para leer códigos de barras para ingresar los datos de los productos. O de pronto, si voy a hacer entrada de datos por voz, pues ya hay programas que permiten por la voz reconocer la voz de la persona y hacer un tipo de entrada de datos. Bueno, y así yo les podría nombrar otras cosas más como interacción hombre-máquina en la parte industrial, donde ya el hombre interactúa con la máquina para el ingreso de los datos, como por nombrarles alguna. Observemos ahora la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos dice que es posible al momento de escribir un programa establecer instrucciones que modifiquen la secuencia sobre cómo se ejecutan. Entonces, eso, pues cuando uno habla que en un programa yo puedo establecer instrucciones que modifiquen la secuencia, claro que sí, porque para eso están las instrucciones y existen diferentes tipos de instrucciones, por lo tanto, eso es verdadero, porque yo puedo definir ese tipo de instrucciones. Yo puedo definir esas instrucciones que son las que vamos a trabajar las, en las Open Class con Python. Entonces, tenemos acá, voy a nombrarles algunos. Estructuras de control condicional. Entonces, si hablamos de estructuras de control condicional, como en cualquier lenguaje, pues está, por ejemplo, el sí, si, no, el if, else, il, else o if, el, if, else, dependiendo si hay más opciones. Están los bucles o los loops, que son los que en eso se conocen, como el for, el while, el do while, que permiten pues, repetir un código múltiples veces o un bloque de código múltiples veces. Están las estructuras de control de salto como el break, el continuo, el return, que son, que se utilizan, mire que esto que le estoy nombrando son estructuras que nos sirven para muchas cosas. Unas son las condicionales, otras son los bucles, otras son los saltos donde yo quiero continuar o romper. Entonces en Python pues vamos a trabajar en su momento el for. Él utiliza la palabra rango, range en inglés. Dice, mire, vaya desde aquí dentro del rango y uno dentro de ese rango pues puede colocar estructuras condicionales, puede combinar muchas cosas, tanto los loops como las condicionales. Entonces yo puedo colocar un break para romper, si cumple una condición salga break, o el continue, si cumple determinada condición pues continúe, o existe una instrucción que es propia de Python que se llama pass. El pass es cuando se requiere una declaración que esté presente una declaración, pero no se desea ejecutar ninguna acción. Entonces alguno dirá, bueno, pero si no se quiere ejecutar ninguna acción, entonces para qué está allí? Pero se utiliza, porque se suele usar cuando una estructura necesita estar presente, pero se planea hacerlo más adelante o bajo ciertas condiciones especiales. Entonces está PAS, PASS. Y está la retorno, que viene también dada por C++, pero también es utilizada en Python, donde se utiliza sobre todo en las funciones. La función puede retornar un valor, entonces utiliza un retorno. Retórneme esta variable o retórneme el resultado de estas operaciones que se hicieron allí. Esto es como para explicarles y darle unos visos introductorios a lo que vamos a trabajar. Vamos para la pregunta número 5, ya vamos por la mitad. La pregunta número 5: ¿es necesario escribir nuestros programas en pseudocódigo? Si no lo realizamos de esta manera, el computador no lo podría entender. Pues ya uno puede decir en este momento decir que ya eso es falso. Porque yo puedo escribir un programa sin necesidad de que haya un pseudocódigo. Yo les explicaba la semana pasada que es importante hacer pseudocódigo
o diagramación, sobre todo porque forma parte de uno de del ciclo de vida de desarrollo de software. No porque sin eso no puede hacerse un programa, lo que pasa es que es importante nosotros como ingenieros hacerlo. Y hacerlo es porque eso forma parte de nuestra formación y porque hay unos procesos que son necesarios hacerlos antes de desarrollar código. Primero análisis, segundo diseño. Miren que hay dos pasos antes del desarrollo de la codificación. Uno no puede arrancar a codificar porque sí. Uno tiene que hacer primero un análisis, luego hacer un diseño y luego pasar a la etapa de codificación. Entonces, esa parte es falsa, ¿sí? Es falsa. Entonces, yo les podría aquí complementar diciendo que no es necesario escribir esos programas en pseudocódigo para que el computador los pueda entender, porque los programas informáticos se escriben comúnmente en lenguajes de programación específicos que están diseñados para ser entendidos por las computadoras y no en pseudocódigo. El pseudocódigo es tan solo forma una parte de cómo representar un algoritmo. Es una representación de un algoritmo, más no una codificación. Y realmente lo que el computador entiende es una codificación. Es esa la respuesta como tal. ¿Mm? Además, los lenguajes de programación que tienen una sintaxis, tienen unas estructuras definidas que permiten a los programadores, pues, transferir esas instrucciones de manera precisa al computador para que el computador los entienda. Es eso. Vamos para la pregunta número 6. Un programa de computación es un conjunto de instrucciones escritas para identificar la infraestructura de hardware que posee una organización. No, es que realmente, o sea, aquí están vinculadas muchas cosas que no. ¿Identifica la infraestructura de hardware? No, no tiene nada que ver con la infraestructura de hardware, ni tiene que ver con la organización, que yo pueda hacer programas con el fin de resolver un problema, una organización, sí, sí. ¿Qué dice allí en la realimentación que ustedes van a encontrar en la actividad de pensamiento? Los programas son instrucciones, pero esas instrucciones forman parte de una abstracción porque nosotros tenemos que haber hecho un análisis de un problema. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces, la solución implementada en forma de programa informático puede abordar una amplia variedad de problemas y tareas, ¿sí? Que van desde cálculos matemáticos hasta, bueno, hasta situaciones complejas. Entonces, los programas pueden manipular datos, interactuar con el usuario, realizar operaciones complejas, automatizar tareas repetitivas y mucho más. Todo ello con el objetivo de qué? De resolver un hecho determinado de una manera eficiente. Es básicamente, es básicamente eso. Vamos para la pregunta número 7. Los programas de computación solamente pueden ser organizados en su escritura de forma no lineal. Entonces, lo lineal significa secuencial. Entonces, eh, entonces la respuesta ¿cuál es? Basado en esa realimentación que tenemos allí. Y es que, pues los programas, digamos que cuando uno desarrolla código, pueden ser lineales o no lineales en función de cómo yo necesito ejecutar las instrucciones y puedo hacer una comparación no sino una combinación de ambos. Un programa lineal, las instrucciones se ejecutan de forma secuencial, una tras otra, en el orden en que ha sido escrito el código. ¿Esto qué significa? Que cada instrucción se ejecuta pues una después de la anterior siguiendo una secuencia predefinida. Los programas lineales son más simples y fáciles de entender. Pues digamos que esa es una de las razones que yo les doy porque es lineal, paso a paso, paso a paso, paso a paso, pero la programación no solamente se compone de eso. No puede ser la mejor opción para resolver un problema muy complejo donde se requiere toma de decisiones. Por eso aparecen los programas no lineales. Por eso era lo que yo les explicaba, los bucles, los loops. Los bucles, el while, el no while. Adentro yo le incorporo un condicional, le incorporo unas instrucciones secuenciales. Entonces ya empiezo a armar un programa que tiene varias cosas.
Entonces, los programas no lineales utilizan estructuras de control, como les digo, los bucles, los condicionales, llamadas a funciones, porque ahora se utilizan muchas llamadas a funciones, y más cuando hablamos de programación orientada a objetos, pero eso forma parte de la, digamos, de otro tipo de programación en el cual ustedes también tienen que aprender a trabajar, porque la programación orientada a objetos involucra todo esto que también estamos hablando. Entonces, estas estructuras, cuando yo combino lineales y no lineales, pues permiten tomar decisiones, repetir tareas, saltar secciones específicas de código, lo que hace que el flujo de la ejecución pues sea mucho más flexible. Por eso es importante uno leer mucho. No, es que me dio pereza de pronto hacer la actividad de pensamiento. No, háganla. No, me dio pereza leer. No, lean porque entre más leamos, pues voy a tener mucho más términos técnicos que me van a ayudar a entender muchas cosas. 8. Los valores sobre los cuales se modifican los datos en una función del tiempo se denominan constantes. Los valores sobre los cuales se modifican, estamos hablando de modificación. No, lo constante no se puede modificar, por eso es falso. Las constantes tienen una cosa en la programación es que, como su nombre lo indica, son valores que se asignan una vez y no se modifican durante la ejecución del programa. Las constantes representan valores fijos y predefinidos que no cambian a lo largo del tiempo en la ejecución de un programa. Entonces, con esto que les quiero decir y les quiero aclarar es que en Python uno no encuentra constantes, pero sí hay una manera de definir y decir, mire, esto puede ser utilizado como constante. Lo que pasa es que Python nos cambia a nosotros la manera de pensar en programación. Entonces, eso lo vamos a ver durante la semana. Pero lo constante es aquello que no cambia. Noveno, ¿es posible realizar una asignación múltiple en un conjunto de variables? Pues yo les voy a indicar que lo de asignación múltiple es una forma que tienen los lenguajes de programación para simplicidad, para comprensión, para reducir las líneas de código, para optimizar recursos disponibles. Y hay una forma en que se puede trabajar ese tipo de asignación múltiple y Python la tiene. Y además muchos programas también la tienen, de asignación múltiple a un conjunto de variables en una sola instrucción. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente debe colocar A es igual a uno, B es igual a 2, C es igual a 3, tres líneas de código. No, puedo colocar A, B, C igual a uno, 2, 3. Repito, A, B, C igual 1, 2, 3. ¿Eso qué significa? Que en Python yo puedo hacer esa asignación y Python entendió que el uno se le asignó a A, 2 se le asignó a B y 3 se le asignó a C. Eso se llama asignación múltiple. ¿Eh? Mire lo útil. Décimo, ¿los números complejos son considerados un tipo de dato válido? Eso es verdadero, especialmente en Python. Python, como se utiliza en la parte científica, estadística, él tiene una, un tipo de dato complejo, para poder representar números complejos, porque los números complejos representan una parte real y una parte imaginaria. Entonces, por un lado real y por el otro lado imaginario. Entonces, los números complejos se utilizan en matemáticas, en ciencias para representar cantidades que involucran raíces cuadradas de números negativos. Entonces, en Python me permite trabajar números complejos y eso es verdadero. Bien. Vamos. Aquí hay una actividad. Yo sí les recomiendo, muchachos, las hagan para que ustedes mismos se midan los conocimientos. Es una actividad que yo hice. Ustedes pueden rellenar allí los espacios en blanco. Es algo así como esto. Les vamos a dar algunos pantallazos, pero es importante que ustedes lo hagan. Es sobre los temas que hemos visto. El software del sistema es entonces, arrastramos. De acá, ¿será que será la parte lógica? Entonces arrastramos estas palabras. Luego aquí aparece la palabra comprobar abajo un botón y ahí nos dirá si es falso o si es verdadero.
perdón, nos dirá si es correcto o no, y después lo pueden volver a hacer. O está, los lenguajes de programación orientados a objetos, y ya yo les expliqué, ¿cierto? Pues ahí ya nos damos cuenta que son esos, son imperativos, declarativos y funcionales, simplemente que es un orden ubicarlos allí. Y ya yo les expliqué, ¿cierto? La parte de esos tipos de lenguajes. Encontramos sobre que en un programa lineal las instrucciones se ejecutan entonces, en un programa lineal, ¿cómo será esa ejecución? Pero aquí tenemos forma secuencial, una tras otra, ¿en el qué? Que será en el orden en que han sido escritas y así ubicamos las demás. Entonces, por favor, para que hagan esa actividad. Voy a compartir un video introductorio que quiero que ustedes miren sobre Python. Voy aquí a abrir como para aclarar algunas cosas. Quiero decirles que no es, aquí explica unas cosas relacionadas con programación orientada a objetos, pero no vamos a trabajar programación orientada a objetos. Solamente que él nos está diciendo, mire, un programa contiene estos elementos. Entonces, ahí vamos mirando qué elementos son los que realmente podemos incluir allí. Entonces, voy a compartir acá este video. Programa de Python. Aquí tenemos un programa. En todos los programas de Python Voy a colocar acá vamos a encontrar módulos, tiene un, haremos tiene un distintas registro de clases. voz bajo, pero vamos a mirar acá en los subtítulos. De todas formas, ustedes pueden acceder al video allí, ¿sí? Pueden acceder al video y aquí aparece aquí aparece los subtítulos. Disciplinas dentro del código, funciones como están dentro de las clases o fuera, y luego hay bloques de control y hablaremos también del lanzador. Vamos a ver cada uno de esos puntos paso a paso. La cabecera se sitúa en la parte de arriba del programa y es simplemente un comentario en el que se especifica la identificación del programa, quién es el autor, el propietario, cuál es su licencia. Puede estar estandarizado o si no hay un modelo definido en tu organización, puedes utilizar el que quieras. Pero simplemente es un comentario multitud. Los módulos van a continuación y lo que nos sirven es para importar, es decir, para introducir dentro de este programa funciones o clases que estén definidas en otros ficheros o en librerías del propio Python que estarán entonces disponibles dentro de nuestro programa. A continuación se definen las clases. El fichero puede no tener una clase, tener muchas clases. En este ejemplo de aquí podéis ver dos clases que están identificadas por la palabra clave class, es una palabra reservada. Las clases lo que nos permiten es unir en el mismo elemento atributos, es decir, variables y métodos, son funciones, dentro de una misma entidad que se refleja mejor en el problema del cliente. Podemos definir clases que sean su tablero o clases que sean cliente, donde estará su nombre, sus apellidos, sus características, un método que nos permita facturarle, etc. En los programas de Python también nos vamos a encontrar funciones. Estas pueden estar o bien dentro de una clase o bien separadas fuera. Cuando están dentro de una clase las vamos a llamar funciones, métodos. Cuando están fuera las llamamos funciones. Las funciones y métodos reciben parámetros, van a realizar operaciones, harán los cálculos necesarios para luego devolvernos un resultado. Algunas funciones no devuelven resultados. Y como hemos dicho, pues podrán estar dentro de una clase, entonces las vamos a llamar métodos. Ahí veis que la palabra def, que es la que decía la definición de las funciones, está dentro, está sangrada a la derecha de la clase OAT,
y desde abajo veis unas cuantas funciones que no están dentro de la clase. Bien, realmente cuando les muestro em, este video como introducción, porque allí nos dice, mire, en la parte de arriba van los comentarios, y como los comentarios es el encabezado. Luego le importamos las librerías. Posteriormente están las funciones. Bueno, eso de funciones, pues esos son el bloque de sentencias, donde van los datos, donde yo puedo declarar objetos y eso, pero como no vamos a trabajar objetos, no es estructurado. Entonces, para indicarles que siempre tiene que haber un orden, que ya se los voy a explicar ahorita más adelante. Voy a detener el video ahí porque vamos a revisar, vamos a revisar el siguiente que tiene que ver con este sí, por favor. Este sí lo voy a buscar. Porque yo les dije que yo necesito que ustedes instalen Python. Porque es que las clases no las puedo hacer solamente yo escribiendo el código. No. Lo importante acá es que ustedes puedan hacer la práctica. Y yo les recomiendo Anaconda. Y dentro de Anaconda pueden instalar el PyCharm, pueden instalar el Spider, pueden instalar el Visual Studio Code. Entonces, a través de este video, yo sí necesito que presten atención a este video, donde en este video se explica fácilmente cómo configurar el Visual Studio Code, eh, algunos de los editores, de los IDE que ustedes necesitan para trabajar Python, porque la idea es que ustedes ya tengan instalado Python en este momento. Les voy a compartir este video. Ustedes están en Python, quieren aprender Python, ¡pum! Entonces, los favoritos tienen que tener Python. Entonces, la URL es www.python.org. Esa es la URL, se la tienen que guardar en sus favoritos. Crea una carpeta que se llame Python en sus favoritos y guárdela ahí. Esa es la página oficial de ellos, ¿no es cierto? Entonces, acá usted va a encontrar toda la documentación de Python como tal, ¿sí? Y la instalación. Entonces, acá dice downloads, ¿no es cierto? Y observen que ya van en Python 3.11. Entonces usted puede dar acá all release, o sea, todas las versiones. Entonces aquí aparece una serie pues, de versiones, ¿sí? Entonces vean que estamos en la 11 y ya estamos próximos a la versión 12. A ver algo por acá. Entonces dice download. Entonces usted llega, descarga Python, ¿sí? En su computador. ¿Ok? Entonces se llega a descargar un ejecutable normal, usted le da doble clic y usted deja que lo instale en la ruta por defecto. Ok, pero cuando se instala Python, entonces si les instala Python y él les instala esto, este elemento, el ID del Python, ¿sí? De la versión que tenga. Ok, entonces usted lo puede abrir, ejecutar y en el caso mío particular me parece que es una consola normal para usted pueda comenzar a trabajar. A mí particularmente no me gusta, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo instalado ahí el Python, perfecto. Documentación de Python, acá dice documentación de documentos, acá hay un montón de elementos, la guía para los principiantes, ¿sí? O sea, acá está todo lo que usted necesita. Entonces puede ir allí y comenzar a ver la versión, lo coloca en español y bueno, se comienza a datear, a leer y echar código. Entonces listo, ya instalamos Python. Ahora, yo utilizo varias herramientas, les voy a sugerir. Hay lo que llama Visual Studio Code. Entonces usted va directamente, esa es la página de ellos, ¿no es cierto? Visual Studio. Sí. Allá coloca Visual Studio Code, es la primera que sale. Entonces, en el caso mío, yo la guardo en mis favoritos, ¿no es cierto? Acá Visual Studio Code, entonces es un editor, ¿no es cierto? Es un editor de código. Entonces, entonces usted acá dice la versión de su sistema operativo, usted llega, lo instala, listo, lo descarga y lo instala. Entonces acá está toda la documentación. En mi caso yo lo utilizo bastante.
es un editor de código, ¿no es cierto? Es súper liviano, no puedo utilizar un montón de muchos lenguajes de programación allí. Entonces acá lo voy a abrir. Entonces él le instala el ejecutable, se lo instala y pronto se lo ejecuta. Y esta es la interfaz gráfica del Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces lo primero le va a aparecer en inglés. Entonces, ¿cómo funciona el Visual Studio Code? Básicamente, uno tiene que instalar extensiones para trabajar. Entonces, en este caso, les voy a explicar así. En la parte lateral izquierda, donde está esa barra negra, entonces acá, de arriba hacia abajo, está el explorador, ¿no es cierto? Entonces acá, cuando uno tiene abierta la carpeta base, como por decirlo así, mi ambiente de trabajo, que va a aparecer, ¿listo? Y los archivos que yo tenga. Acá tenemos buscar, pues si yo quiero buscar carpetas o códigos, entonces acá yo lo utilizo para buscar. Ahora está el control de código fuente de GitHub, entonces obviamente hoy en día todos los programadores tenemos una cuenta ya en el GitHub, ¿no es cierto? Y yo llego, la conecto y lo sincronizo para yo tener mi control de código fuente. Acá donde hay un botoncito play y un muñequito dice el depurador, entonces cuando usted está depurando él se activa. Todo programador sabe que su código tiene que depurarlo porque nadie escribe código perfecto. Y por último están las extensiones. Entonces, ya instalamos, usted ya instaló el Python, ¿no es cierto? Usted ya instaló el Visual Studio Code y acá usted va a extensiones y usted le toca instalar una extensión de Python, ¿sí? Entonces yo acá escribí Python, ¿no es cierto? Y entonces acá yo le doy a la primera, esta que dice, la que tiene chulito que dice Microsoft, si lo observan, usted le da clic acá en la parte central, a usted les va a aparecer una información que es la versión de la extensión de Microsoft, y acá dice todo lo que uno puede hacer. Usted simplemente le da instalar. Usted le da instalar, llega, le instala la extensión de Python en su computador y le va a aparecer un tutorial, una pestaña acá al lado, acá arriba al lado, como el tutorial de lo básico cuando se pueda comenzar, ¿sí? Para que se pueda comenzar. El Visual Studio Code está en inglés, entonces, en el caso mío está en español, entonces a usted le toca instalar una extensión del idioma, ¿cierto? Entonces, cuando usted ha instalado alguna extensión, acá donde dice instalado, entonces se dice que lo que usted tiene instalado, sí, qué extensiones usted tiene instaladas en su computador. Entonces, acá yo tengo un montón y acá hay una de idioma. Entonces, le toca instalar esta extensión. Spanish Language Package for Visual Studio Code, ¿sí? Entonces llega a buscar, usted le dice Spanish Language for Visual Studio Code. Usted ve que la versión de Microsoft y como el producto es de Microsoft, pues esa es la que tiene liberado. Se le da a instalar y instala la extensión y ya le queda el Visual Studio, ¿no es cierto?, en español. ¿Ok? Entonces, acá en extensiones dice instalado. Esas son todas las extensiones que yo tengo instaladas actualmente en mi computadora, ¿sí? Entonces, cuando usted instala la de Python, he instalado otras adicionales para que usted pueda trabajar. Bueno, se instaló la del código, la del idioma también. Listo, entonces acá le muestra todo lo que usted tiene instalado. ¿Okay? Entonces, primero instalan Python y después la extensión. Ya cuando tienen esos dos elementos, ya pueden trabajar. Importante, cuando hay una actualización de Python o algo que hace, entonces él solito hace la actualización. Si él solo busca, siempre busca solo y la instala. Y bueno, actualmente no hay, pero si observan acá abajo que dice instalar, entonces en estas que están instaladas, él dice que se está actualizando y cuando él termina de actualizar, dice recarga necesaria, usted le da clic y él vuelve, le cierra y le abre el Visual Studio Code otra vez para que usted trabaje. Bien, entonces esa es la manera como como pueden trabajar instalando Visual Studio Code, que es una forma. Y la otra forma es instalando Anaconda, que es la que yo sugiero,
Instalan Anaconda y en Anaconda pueden instalar PyChart, pueden instalar Visual Studio Code, pueden instalar Spider, que les va a servir bastante. Entonces, voy a compartir ahora, voy a continuar acá, que es la forma como, por eso les decía que instalaran algún tipo de herramienta de desarrollo integrado, un entorno de desarrollo integrado. Aquí está pues todas las características del por qué Python, no voy a entrar a profundizar allí, usted lo puede leer qué es Python, qué se puede hacer con Python. La universidad pues exige que trabajemos con Python, entonces por eso es que todas las semanas vamos a trabajar con Python, porque existen muchas ventajas. Bien, quiero pasar directamente a la parte, porque esto lo vamos a trabajar después, cómo se hacen los programas, los primeros programas, los vamos a hacer, cómo mostrar en pantalla, cómo es la sangría. ¿Mm? Porque es importante la sangría para Python, las variables de Python, ¿sí? Cómo se crean las variables, los comentarios, esto ya lo quiero hacer es con ustedes como tal. Ustedes aquí tienen el material, mire que son 2 líneas, 3 líneas de código, muy sencillo, los comentarios, ¿sí? Los comentarios multilineales y les quiero ya para terminar esta Open Class es explicarles la tarea, prácticamente les voy a hacer la tarea. Pero ya es cuestión de ustedes que alimenten más las diapositivas y eso. La estructura general de un programa en Python o la estructura general de un programa, en términos generales, es la forma como se va a organizar el código para que sea entendible para el usuario, no para el usuario, sino para el programador, para el que mira el código fuente, para mantenimiento. Porque yo puedo entrar a posteriormente un programa que hizo otro programador, a mirar, cambiar una línea de código. ¿Cuáles son los componentes? Uno, el encabezado header, que es donde nosotros ubicamos los comentarios. ¿Y los comentarios qué es? La información de quién lo hizo, la fecha, el propósito del programa y otras cosas que se consideren necesarias. Luego van las librerías, que es donde involucramos el import y el nombre de las librerías. ¿Sí? Se importan librerías necesarias para funciones que ya están predefinidas para Python. Si no existieran librerías, nos tocaría hacer funciones para todo. Entonces realmente no haríamos realmente el trabajo de programar. Ya Python tiene miles de librerías, cientos de librerías, entonces ya recurrimos a las librerías. Definición de constantes y variables globales, que ahorita la vamos a mirar, que eso está dentro del bloque de declaración, que es donde yo declaro variables. Bueno, aunque en Python no se declaran variables ni constantes, pero yo allí puedo decir, mire, esta librería, si no es otra forma de declarar que utiliza Python, no la voy a dejar como en el C, int dato, no, Python trabaja de otra manera. Tenemos otra estructura que la podemos colocar allí, que son funciones y procedimientos, que lo podríamos llamar como el bloque de sentencia. ¿Mm? Porque arriba el bloque de declaración y las sentencias, pues ya es donde yo involucro funciones, procedimientos y demás. Y hay otra función que podemos incluir allí, que es la función main, que es el punto de entrada donde es principal, pero pues ahorita no lo vamos a utilizar como tal. El encabezado, mire cómo es el encabezado. Autor, fecha y propósito. Ahí está muy sencillo. Pero yo puedo incluirle más cosas y va arriba, va con la símbolo almohadilla. No se ejecuta esa línea de código. Luego van los módulos, importan los módulos necesarios, si es el de matemáticas, maths, con todos, sino otros que se consideren, pero va importación de módulos. Primero los comentarios, el encabezado, header, y luego van los módulos necesarios. Entonces, ustedes miren qué otros módulos hay, ubiquen unos 2 o 3 como ejemplo. Bueno, va lo de declaración de variables globales y constantes, pues en Python no se utiliza, pero hay una recomendación y es, mire,
Puede utilizar nombres en mayúscula para indicar al programador, mire, esto es una constante, no hay que cambiarla durante la ejecución del programa. Funciones y clases. Nosotros no vamos a trabajar con clases y con funciones, pero entonces aquí está cómo se define una función. No es el objetivo de este momento explicarles cómo se define una función, sino son las partes de un programa, para que eso les quede claro, ¿sí? Entonces, va cómo es una función principal, tampoco es el objetivo. Entonces, está el bloque arriba, de acuerdo a la tarea, tenemos el encabezado, ¿no? El encabezado. Aquí arriba, miren, estamos en la diapositiva 54 por acá arriba, yo quiero devolverme aquí, y aquí me dice, miren, bloque, la estructura general de un programa. Entonces, listarlas. Y luego va el bloque de declaración. Pero ojo, que antes del bloque de declaración va esto, el bloque de, el bloque de, el bloque de comentarios, este de aquí arriba, por eso lo coloqué primero, el encabezado. Y luego sí va esta parte de acá, que son los bloques de declaración, que es la sección donde yo defino constantes, variables. ¿Que cómo se hace en Python? Ah, coloco el nombre de la variable y ubico el dato que corresponde al tipo, porque ya no es como en C o en otra, donde yo digo, donde se ubica primero el tipo de dato, luego el nombre de la variable y si le quiero asignar un valor. No, en Python es así como lo estamos viendo en pantalla. Significa que edad es de tipo entero porque coloqué una variable llamada edad y le asigné 25. Y salario, coloqué una variable llamada salario y le asigné un valor de 50. Este punto me está indicando que es flotante. El siguiente bloque es de bloque de declaración. El bloque de constantes puede ubicarse antes del de declaración de las variables, como quieran, indicando, mire, es mayúscula y por lo tanto es una constante, no la cambie durante el programa. Es eso, así es una recomendación que se hace. Variables constantes, porque está en mayúscula. Esto, bueno, la declaración de clases se los dejo opcional si lo quieren colocar, porque yo puedo ubicar clases. Luego vienen los bloques de sentencia, entonces queda muy claro que arriba queda el encabezado, luego va a los bloques de declaración y luego va el de sentencia. Y el de sentencia, que es ya cuando las instrucciones se ejecutan. Aquí observamos que aparece la misma edad, igual a 25 es porque, esa edad 25 es porque yo lo podría representar con un input, porque ya estoy trabajando en una sentencia específica, o de pronto esta instrucción me forma parte de allá de un bloque de código más abajo, y es un bloque de sentencia porque a edad le estoy asignando 25. Bueno, aquí yo debería haber colocado de pronto un 50 porque arriba le coloqué 25. Aquí lo quiero cambiar de valor. Se me convirtió en sentencia porque arriba ya lo declaré como entero y aquí lo sigo utilizando como entero. Y dentro de ese bloque de sentencia tenemos los condicionales como el if. Hay un ejemplo de un if, mírenlo acá. Están los bucles con for y in range. Así lo trabaja Python. Están las llamadas a funciones, porque yo después de haber definido una función le digo, mire, saludar y entre paréntesis, comillas, le envío un argumento, porque una función tiene un nombre y tiene un argumento, puede tener o no argumentos. Y estamos hablando todavía, estamos dentro del bloque de sentencia. Luego aparece el bloque de entrada de datos, que la entrada de datos es esa captura de información donde yo leo los datos para después ser procesados. Puede ser por consola, que es la más común. Y ese sí es un ejemplo muy específico. Todo lo estoy haciendo en Python, donde yo le digo, mire, edad, ya no le asigno 25 sino edad. Quiero que me lea un dato por teclado. ¿Cómo? Edad, hágalo igual a, a int me está diciendo, mire, ese dato va a ser tipo entero. Ese dato va a ser tipo entero. Input.
Es la forma de entrada de datos. Y seguimos con entrada de datos, cosas que no quiero que ahorita se preocupen de pronto, cómo es esa instrucción que nos está colocando el ingeniero with open datos.txt, r as file. Es una forma que tiene Python para hacer lectura de archivos. Es un comando. Ya lo que yo quiero ir es que se graben por lo menos las partes constitutivas de un programa. Ah, está el encabezado. ¿Qué es el encabezado? Es esto. Ya no lo explicó el ingeniero, el profesor. Está. Luego viene el bloque de declaración. Ah, bueno, el bloque de declaración. Luego viene el bloque de sentencias. Y después sí empezamos a hacer entrada de datos. Ah, está por teclado. También hay formas de hacer por lectura de archivos. Python tiene una forma para leer un archivo. También tiene procesos, ya es otro bloque que es el de procesos. Hacer una operación básica, por ejemplo, sumala igual a más b. Eso es un proceso dentro de Python. Esa es una forma como yo puedo manipular datos a través de contadores. Edad, hágalo igual a edad más uno, sino que se representa así, edad más igual uno. Tenemos acá una ejecución ya de un algoritmo como tal, que está dentro de lo de sentencia, porque sentencia pueden ser o instrucciones sencillas o múltiples sentencias, y luego vienen las salidas. Mire que ya les dejo casi todo hecho, simplemente ustedes pueden tomar pantallazos, complementar obviamente con otras imágenes, más texto si quieren colocarle más texto. Salidas, las salidas. Python tiene una forma para salidas que es print. Después les explico qué significa esta F, porque es una salida formateada. Hay salidas, es decir, una salida puede ser también con archivos. Abrió un archivo a través de lectura, ahora él puede escribir dentro de un archivo. ¿M? Por interfaces gráficas, pero eso ya es avanzado porque él lo trabaja a través de una librería de Tkinter, pero entonces ya lo básico está acá, ya para terminar esta parte. Aquí ya les tengo explicados todos los bloques, el encabezado, importación de módulos, el bloque de declaración, mire, el bloque de declaración con ejemplos, el bloque de sentencia con ejemplos, la entrada de datos y procesos y salida de datos. Es eso. Bien, muchachos, en las diapositivas les queda más información relacionada con lo que es el algoritmo, porque es muy importante, eso voy a hacer énfasis en eso en la otra Open Class. Entonces, muy juiciosos con la actividad que finaliza ahorita el día lunes, ¿no? Finaliza ahorita el día lunes. Entonces, muchachos, los que tengan que hacer exámenes, hagan sus exámenes. Los de la actividad esta semana trabajando juicioso en esas diapositivas. Pueden enviarme un documento en Word y allí el enlace. Si alguien quiere enviarme una presentación en PowerPoint, lo puede hacer bien organizado y la suben. Si la quieren hacer en línea, lo pueden hacer, pero por favor, muy bien organizados con esta información. Listo, ya les expliqué toda la actividad. Les deseo un feliz resto de semana y por favor asistamos a las conferencias de la tercera semana internacional de ingeniería de la Uniminuto. ¿Listo? Bendiciones para todos y ya doy por terminado entonces la Open Class del día de hoy.